No grabé la pantalla de lo demás. Voy a tener que repetirlo. Posiblemente Alberto me regañe. Díganle que no, por favor. El chiste es, sí, envíale un mensaje de que no regañes al ponente. El chiste es, sí, en esta parte que si nos vamos a inventarios de trastornos de personalidad, nosotros como psicólogos también es muy importante que los identifiquemos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pensar que la persona tiene una personalidad difícil o que la persona solamente es la parte ambiental lo que está haciendo que tenga esta clase de conducta cuando posiblemente tenga rasgos de un trastorno de personalidad. Sí. Y un trastorno de personalidad nuevamente llega a ser difícil porque no solamente es que yo tengo bipolaridad, yo tengo esto, yo tengo el otro, sino que tanto hay factores biológicos, por lo cuales llegan a ser psiquiátricos, como es la relación que tiene la persona con su ambiente. Sí, y está tan marcado que esto llega a tener esta parte de dificultad en la cuestión de la socialización, menos en los psicópatas, ¿no? Ellos son súper encantadores, cuidado con ellos, cuidado con sus parejas, ¿no? Pueden ser encantadores, encantadoras, sí, por ahí no es, ¿no? Entonces, para que no los agarren en curva o no las agarren en curva, aplíquenle esto a su pareja, aplíquenle esto a su ligue, ¿no? Este inventario de evaluación de personalidad, entre paréntesis, lo que les digo es broma. ¿Por qué? Porque esta parte, sí, el PAI, en este inventario, tenemos un PAI que es para niños y adolescentes que como tal no podemos diagnosticar nuevamente un trastorno de personalidad en la infancia, pero nos puede dar los rasgos como tal. O bien, nuevamente, vemos el inventario de personalidad ya en personas adultas. Llegan a mencionar, estoy estudiando en la UNAM y un maestro me dijo que el límite trastorno de la personalidad no existe. Desde ahí ya me está disgustando estar ahí, ya que al igual que los maestros son así, dicen que nosotros no vemos trastornos. Es que nuevamente en esta parte de nuestra intervención, ¿sí? Vamos a ver la parte de las conductas desadaptativas que tiene la persona y puede haber maestros, yo sé, yo también estudio en la UNAM, que llegan a ser muy rígidos y muy radicales, ¿sí? Y en esta parte no es que estemos peleados con llegar a la parte de la evaluación, sino el identificar qué conductas tiene y qué rasgos sí tiene, porque de lo contrario no podemos llegar a canalizarlos a las estancias correctas, por ejemplo, o no podemos llegar a hacer una intervención precisa. En cuestión del trastorno limítrofe de la personalidad, creo que hay mucha evidencia en cuestión de la literatura actual, ¿no? Y de hace mucho tiempo para demostrar que sí existe. No, los síntomas son tan consistentes dentro de todo esto que el llegar al pensamiento del suicidio constante, ¿sí? Esta falta de regulación emocional que no viene solamente ambiental, sino también biológica, pues sí llega a confirmar algún tipo de diagnóstico, pero nuevamente no es que nos interese tanto la etiqueta diagnóstica como psicólogos, nos interesa la intervención que tenemos y la caracterización de la conducta en el ambiente que se encuentra la persona, porque yo puedo tener un trastorno de personalidad, limítrofe, Alberto puede tenerlo, Alejandra puede tenerlo, Mabel puede tenerlo, pero al final las condiciones ambientales son tan diferentes, ¿sí? Que la intervención tiene que ser diferente también. Aunque seguimos la misma metodología conductual, aunque seguimos la misma metodología dialéctico-conductual, que es la que ha demostrado más eficacia basado en evidencia que funciona con las personas con TLP, nuevamente tenemos que conocer todo el ambiente y ese análisis funcional. Creo que a ese punto se referían o si son muy ortodoxos. Yo he escuchado, no me quiero desviar tanto en la información, yo he escuchado que son más los psicoanalistas los que dicen que el trastorno limítrofe de la personalidad no existe. Más desconozco, eso solamente lo he escuchado de dos psicoanalistas. Pero, ¿qué podemos obtener nuevamente del PAI, ya sea de adolescentes o de adultos? Ahí faltan mucho más, ¿no? Solamente es un ejemplo. Podemos ver trastornos de conversión, somatización, hipocondria, que ya no se llama hipocondria, sino es un trastorno de ansiedad por enfermedad, sobre la ansiedad, que llega a ser cognitiva, emocional, fisiológica, trastornos obsesivos compulsivos, fobias, estrés postraumático, depresión, tanto desde esta parte cognitiva, emocional, fisiológica, la manía, el nivel de actividad, grandiosidad, irritabilidad, esta parte de la paranoia, si tienen conductas de hipervigilancia, persecución, resentimiento, experiencias psicóticas, limítrofes, nuevamente, antisociales o agresivas. Entonces, toda esta evaluación nos da este tipo de información. ¿Sí?
Vamos a esta parte siguiente. Después tenemos las que, como mencionábamos al inicio, pueden llegar a ser muy famosas. Por ejemplo, el inventario de depresión de Beck, el BDI-2, o el inventario de ansiedad de Beck. ¿Sí? Es un inventario que se popularizó demasiado, pero que nosotros tenemos que tener cuidado porque en Internet pueden haber muchos puntos de corte. Si tú te vas a Google y dices, ¿sabes qué? Puntos de corte para saber si tengo depresión con el BDI-2, a lo mejor te salen puntos de corte de Estados Unidos, a lo mejor te salen puntos de corte de Chile, a lo mejor te salen puntos de corte de una población argentina y no de una población mexicana en esta parte. Nosotros que estamos hablando desde el contexto mexicano, pero puede ser viceversa, eres de Argentina y te salen los puntos de corte de los mexicanos. Entonces, nuevamente, tenemos que conocer que aunque sea popularizada, necesitamos los baremos o los puntos de corte o las propiedades psicométricas de la población en la cual se estandarizó, ¿sí? Y en este caso, si evaluamos a una persona mexicana, tenemos que utilizar los baremos de una población mexicana, también de Colombia, así es. Y también, nuevamente, todas estas pruebas que les acabo de mencionar, sí, en la misma página de TEA Ediciones, que es donde conseguí esta parte de la información, tiene los baremos de cada una de ellas. Obviamente, dentro de las pruebas, algunas son de libre acceso, como las pruebas de autoestima, como algunas pruebas de depresión, como las pruebas de funcionalidad que les menciono, que se llaman así, ABD, Lawton y Brody. Se los puse en el chat. ¿Sí? Esas son de libre acceso, son gratis. Inclusive hay pruebas de rendimiento como el Mocha Test, ¿sí? Que son gratis. ¿Necesitas capacitación? Sí. ¿Necesitas saber la parte teórica? Sí. Pero son gratis y de libre acceso. Hay otras que no. Sabemos que el WISC o el WISE cuestan como 20,000 pesos aquí en México, ¿no? Y que algunas otras pruebas también tienen algún tipo de costo. Pero nuevamente, hay algunas que no. ¿Cómo pueden saber los puntos de corte en esta parte en cuestión de las pruebas? Nuevamente, váyanse a Google Académico o a PubMed, ¿sí? Déjenme se los escribo porque siempre pronuncio mal PubMed. Entonces, se pueden ir ahí, pueden buscar literalmente puntos de corte o estandarización, ponen el nombre de la prueba en población mexicana, empiezan a leer el artículo y en el artículo nuevamente viene toda esa información sobre la estandarización, sobre el cómo utilizaron esta prueba en otra población, sobre cómo utilizaron otras pruebas para confirmar que sí medía lo que medía y al final viene la parte de los puntos de corte. ¿Sí? Ahí pueden obtener toda la información necesaria. Obviamente que dentro de todo esto, o pueden encontrarlo muy fácil, o van a necesitar conocer cierto grado de estadística para llegar a encontrarlo. No lo busquen en ChatGPT, por favor. Sí, si lo buscan en ChatGPT, no vuelvo a estar de invitado aquí jamás en mi vida. ¿Por qué? Porque ChatGPT es una plataforma como tal de inteligencia artificial. Úsenla, claro que sí, yo la utilizo. Es una estrategia muy buena y que nos puede dar muchas herramientas, pero no está actualizada. Tiene hasta cierto punto de actualización y nuevamente puede llegar a entender otros criterios que ustedes no están como buscando. Sí, entonces yo les diría que antes de utilizar alguna inteligencia artificial, llegaran a encontrar el artículo, ¿sí? Y llegar a ver esta parte del artículo, ¿no? De la parte estadística. Recuerden que bueno, no recuerden, porque nunca se los he dicho. Para mí el conocimiento es libre, ¿no? Tiene que estar al alcance de todos. Sin embargo, pues esto muchas veces no es viable económicamente. Entonces, no les diría que las busquen, porque yo no sé quién para decirles que las pirateen o algo por el estilo, las hackeen. Pero ustedes tendrán sus habilidades, ¿sí? Y también estas habilidades para llegar a encontrar formas de descargar los artículos científicos en dado caso de que pues estén como privados, ¿no? Y que tengan que pagar. Hay algunas páginas que pueden descargar artículos así ilegalmente, ¿no? No les voy a decir cuál, lo pueden buscar en el chat, pero pues eso puede ser un recurso. ¿Por qué se los digo de esta manera? Porque nuevamente yo sé que en la parte psicológica, como las pruebas son tan limitadas, ¿sí? También hay una oferta y demanda en donde nos llegan a costar mucho. Si les digo que una prueba neuropsicológica como el Barcelona que yo aplico en el hospital nos cuesta como 25,000 pesos, 22,000 pesos. Entonces es como, ¿cómo quieres que la pague? ¿No? Si soy un estudiante.
Y entonces, pues tenemos que revisar todo esto. ¿Por qué lanzamos toda esta información o por qué estoy muy contento de que haya una muy buena respuesta también? Alberto, muchas gracias por invitarme. Muchas felicidades por este proyecto que estás empezando, porque principalmente es esto. Necesitamos una psicología basada en evidencia y aparte de que sea basada en evidencia de calidad, y aparte de que tenga calidad nuestro trabajo, que sea en pro de los derechos humanos. ¿Y qué es ser pro de los derechos humanos? No hacerle perder el tiempo al paciente. Porque si le hacemos perder el tiempo al paciente, se angustia más, empieza más o se agravian más los síntomas. Y entonces es cuando dice la psicología no funciona. Sí, y se va con las pseudoterapias, porque es más fácil decir que el magnetismo de las barras Access tiene un efecto en nuestra electricidad interna que llegar a hacer una buena evaluación y decirles esto, esto y esto por esto. Y sobre todo, nuevamente, que toda persona es una persona. Entonces tenemos que tratarla como tal, sea hombre, sea mujer, sea X o Y de su orientación sexual, sea X o Y de su religión, sea X o Y de su pensamiento también. Entonces, por eso estamos aquí el día de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho. Le voy a dar la palabra a Alberto. Este, y pues si tienen alguna duda o pregunta, también no se esperen a hacerla. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos en esta primera actualización de pruebas psicométricas. Y digo primera porque esperemos en el futuro podamos hacer una segunda parte si es que a ustedes, participantes de esta actualización, les interesa conocer un poco más, profundizar un poco más. Pues es cuestión de que lo platiquemos, lo comentamos y lo organicemos. De igual forma, les voy a mandar por el grupo una encuesta de satisfacción para que digan qué les pareció la información, en qué podemos mejorar, de qué otro tema les gustaría hablar. Entonces se las voy a hacer llegar por el chat y cualquier duda voy a abrir para que ya puedan comentar y la dejen ahí y la vamos respondiendo entre todos, ¿ok? Entonces, pues esto sería todo por esta reunión. Me da mucho gusto que estoy viendo que les gustó, les pareció interesante. Muchas gracias también a ustedes, tanto por estar como por el hecho de que les interesa seguir formándose como profesionales. Creo que eso es algo muy importante y que hace muchísima falta a psicólogos, que practiquemos la psicología basada en evidencia, busquemos la calidad y estemos en pro de derechos humanos. Entonces, pues muchísimas gracias. Vamos a mandar la encuesta por el chat y pues cualquier cosa ahí estamos, ¿ok? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en esta primera actualización. Entonces, Andrés, sin más, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Listo, voy a cerrar la sesión.